Que Dios bendiga a su pueblo de una forma especial. Le bendecimos en el nombre de Jesús. Mi nombre es David Batista, casado por la misericordia del Señor. Estamos en una nueva entrega. Y el tema que vamos a traer, bendito sea el Señor, lleva como tema: porque tienen dones, creen que ya están salvos. Hay muchas personas, bendito sea el Señor, que creen que porque Dios lo usa, porque tienen dones, ya ellos creen que están salvos. Y hay un pueblo también que está confundido, que cree que también que porque una persona Dios lo usa y hace milagros, y Dios lo usa terriblemente, ya creen que esa persona está salvo, o que esa persona ya tiene la salvación asegurada, y no es así. Vamos a hablar de esto con la sabiduría que Dios nos ha dado para su gloria. No estamos hablando en mal de los dones, porque los dones hay que procurarlos, dice el apóstol Pablo, y la iglesia tiene que cultivar y tiene que poner a trabajar los dones que Dios le dio. Bendito sea Dios. Entonces, vamos a darnos la luz nos vamos a dar cuenta a la luz de las palabras, personas que tenían dones y se perdieron, porque para ser salvo hace falta más que los dones. Recuerde que Cristo no viene a buscar dones, Cristo viene a buscar fruto. Lo que nos salva es el fruto del Espíritu Santo. Y hemos visto en la trayectoria que tengo en el Evangelio, he visto mucha gente desordenada, gente haciendo cuantas cosas que a Dios no le agradan, y con dones que Dios le dio, y Dios usándolo. Y usted diría, ¿y cómo es eso? Porque hay gente que están confundidos, que creen que una persona, Dios no lo puede usar aún estando en desobediencia. Y nos vamos a dar cuenta aquí por la palabra que hay personas que aún estando en desobediencia Dios lo usa. Lo que pasa es que Dios no es como nosotros. Dios le da un chance, le da oportunidad a fin de que el Espíritu Santo va trabajando con la persona a fin de que se arrepienta y se vuelvan de su mal camino. Da chance y da tiempo a que esa persona se arregle con Dios, porque el propósito del Espíritu de Dios es que nadie se pierda. Es el propósito del Espíritu de Dios, llevarnos por camino de verdad y justicia. Y nos vamos a dar cuenta por la palabra que hace falta más que los dones para ser salvo. Que más que los dones se necesita la santidad y el fruto del Espíritu Santo. Y hay que tener los dones porque hay que procurarlo. No estamos en contra de los dones, sino que para hacerle entender mediante la palabra de que los dones no nos pueden salvar, que hay gente que están cimentados en los dones, que Dios los usa, ya ellos creen ya que están salvos y que están asegurados. Y vemos personas que con dones en desorden y que Dios los usa, pero eso no puede salvarlo. Y nos vamos a dar cuenta a la luz de la palabra, usted se va a dar cuenta. Porque hay otros que dicen que Dios no puede usar a una persona que esté mal. Nos vamos a dar cuenta que sí, que Dios lo usa. Dios lo usa, usó Dios a una mula, ahora no va a usar Dios una mula para reprender a Balaam, ahora no va a usar el que imagen y semejanza de Dios. Los dones y el llamamiento son irrevocables. Vamos a leer 1 de Pedro 4:11. Que dice la palabra así, la leemos en el nombre de Jesús. Si alguno hable conforme a la palabra de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, el tema que vamos a dar hoy, bendito sea el Señor, que traemos hoy, se titula, Gloria al Señor, porque tienen dones, creen que ya están salvos, están asegurados, se sienten muy seguros de sí mismos, y nos vamos a dar cuenta por la palabra que no es así. Entonces vamos a leer vamos a considerar 2 o 3 citas bíblicas para entrar en este estudio. Vamos a leer primeramente Romanos 11:29, que dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. O sea, sabemos que Dios está hablando con Israel, de que Dios no ha desechado a Israel, que todavía hay promesa de salvación para ellos, y que el don y el llamamiento todavía está ahí, el llamado. Pero también aplica también para el cuerpo de Cristo, para la iglesia de Cristo, porque nos vamos a dar cuenta que los dones son irrevocables. Entonces, cuando nosotros leemos en Efesios 4:8, dice, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. O sea que está diciendo que llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Entonces, cuando usted lee el verso 11, porque esos son los versos que me interesa leer, el verso 11 del capítulo 4 de Efesios 8, de Efesios 4, verso 8 que leímos, por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres.
Entonces vamos a leer el verso 11 del capítulo 4 de Efesios. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, que la iglesia somos nosotros. Entonces, cuando usted lee, vamos a leer ahora, vamos a entrelazar esa cita bíblica con Salmo 68, 18, que fue profetizado también. Dice aquí, fue profetizado de que Dios iba a repartir y iba a dar dones a los hombres. Se cumple en el Nuevo Testamento cuando Cristo aquí subió a lo alto, vence la muerte, subió a lo alto y le dio dones a su pueblo. Entonces dice aquí en Salmo 68, verso 18, subiste a lo alto, cautivaste la cautividad. ¿Qué fue lo que Cristo cautivó? Fue el pecado. Eso es ya otro tema que he hablado de eso. Que muchos creen que Cristo que se llevó lo que estaba allá abajo en el paraíso, en el infierno, que el paraíso estaba allá abajo, y él dice, no, y se lo llevó de que para el cielo, no, a eso es lo que se refiere. Cuando dice que llevó cautiva la cautividad, se refiere al pecado que cautivaba al hombre. Bendito sea el Señor. Dice aquí en Salmo 68, verso 18, no me he salido del tema. Subiste a lo alto, cautivaste la cautividad, tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes, para que habiten entre ellos. Tomaste dones para los hombres y también para los rebeldes. O sea que también hay gente rebelde aquí que tienen dones que Dios se lo dio y Dios habita en medio de su pueblo. Está hablando del pueblo de Dios, que dio dones a su pueblo y que Él habita en medio de su pueblo. Y hay rebeldes con dones, pero no se someten a Dios ni quieren el fruto del Espíritu. Amén. Entonces, vamos a empezar este estudio con la sabiduría que Dios nos da. Vamos a ver cómo hubieron reyes que se perdieron, reyes puestos por Dios, y que tenían y que Dios puso de su Espíritu Santo en ellos cuando empezaron a reinar. Y tenían el don de rey, estaban pastoreando al pueblo de Israel. Un rey puesto por Dios en aquellos tiempos era como viene siendo un pastor. Estaba pastoreando las ovejas del Señor, el pueblo, el rebaño, Israel, el pueblo de Dios. Dice aquí, acá, vemos al rey acá que era un rey, ¿cómo le digo? Idólatra, que conocía la verdad de Dios, al cual el rey, el profeta Elías tuvo que enfrentar. Y aquí se da una situación donde Dios le sale al encuentro al rey acá. Bendito es el Señor. Dice que el rey acá tuvo una situación. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, eso está en Primera de Reyes 20, verso 1. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército y con él a 32 reyes con caballos de carro y subió y sitió a Samaria y la combatió y envió mensajero a la ciudad acá, rey de Israel, diciendo, así ha dicho Ben-Hadad, tu plata, tu oro son míos, tus hijos y tus hijas y tus mujeres son míos. O sea que le declaró la guerra. Sin embargo, dice la Biblia que en el verso 13 del capítulo 20, Dios manda a un profeta y le dice, he aquí un profeta vino acá, rey de Israel, le dijo, así ha dicho Jehová, ha visto esta gran multitud, he aquí yo la entrego hoy en tu mano para que conozca que yo soy Jehová. O sea, nos damos cuenta que Dios, el propósito de Dios es Dios salvar la persona. Dios no quiere que la gente se pierda. El rey acá estaba torcido, perdido en la idolatría. Aquí tiene una situación de que el rey Ben-Hadad de Siria, quiere combatir y quiere conquistar la ciudad de Jerusalén. Y Dios le manda un profeta, le dice, no temas, aquí yo te doy la victoria. Y estaba en pecado ese hombre. ¿Qué significa? Que Dios a los mundanos, a los impíos dentro del pueblo de Dios, Dios le da dones, también le hace sanidades, le sale al encuentro, le da muchísima victoria, y siempre Dios le sale al encuentro con el fin de que se salven. Pero muchos de ellos no entienden la voz de Dios y terminan perdiéndose, porque el rey acá terminó perdiéndose. ¿Por qué terminó perdiéndose? Porque el rey acá no obedeció la voz de Dios, aún Dios entregándole la victoria y Dios dándole el don, porque un don es un regalo, el don de ser rey en Israel, que el Espíritu de Dios nada más estaba en los profetas, en los reyes y en los sacerdotes. O sea, él tenía el Espíritu de Dios. Claro, sabemos que cuando comenzó a pecar, el Espíritu de Dios se apartó, eso lo sabemos, pero tenía el don de ser rey. Amén. Y él pereció. Entonces, vemos también otro rey llamado Acá. Isaías 7.1 dice claramente en Isaías 7.1, aconteció en los días de Acá, hijo de Jotán, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalía,
rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron combatir. Y dice la Biblia que Jehová mandó al profeta Isaías a decirle que no se turbe, que Dios le entregaba la victoria. Dice que en el verso 3 del capítulo 7 de Isaías, entonces dijo Jehová a Isaías, sal ahora al encuentro de acá, tú y Sear, Jesús, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador, y dile, guarda y repósate, no tema, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por alrededor por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalía. Han acordado mal consejo contra ti, pero dijo Jehová que no suscitarán. ¿Quién era el rey Acab? El que cerró la puerta de Jerusalén, no sé si fue que fue a Damasco, sí, a Damasco, y trajo y copió el altar de Damasco y puso un altar idolátrico ahí. Y ese hombre, estando en pecado, el rey Acab, Dios le sale al encuentro, porque Dios aún a los mundanos que conocen la verdad, que se han apartado de Dios, tienen dones, como le dije, Dios le sale al encuentro para salvarlo. Y le da la victoria en muchas ocasiones. Dios le da grande victoria, con el fin de que se vuelvan a la santidad, pero no quieren. Pero este rey, ¿qué pasó con este rey? Este rey también se perdió porque no hizo la voluntad de Jehová. Y sabemos que luego viene Ezequías, rey de Jerusalén o de Judá, que fue un rey que reabrió la puerta y reedificó la puerta de Jerusalén, el templo lo reabrió, hizo una reforma y edificó la casa de Jehová. El rey Ezequías, bendito sea el Señor. Entonces este rey se perdió, tenía don, claro, Dios le dio de su Santo Espíritu. Cuando se apartan y se van a la idolatría, el Espíritu de Dios se aparta y luego él siguió siendo rey y estaba en pecado, pero tenía el don de ser rey, un regalo de Dios. El don es un regalo, pero se perdió porque él no obedeció la voz de Dios. Entonces, el número 22, verso 5, dice claramente que, por tanto envió mensajero, otro ejemplo más, mensajero Balaán, hijo de Beor, de Petor, que está junto al río de la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamase, diciendo, un pueblo ha salido de Egipto y es gran número, es número en gran manera, y se turbó Balaán, y le dijo le dijo al profeta Balaán que lo maldijera. Pero vemos que Dios le salió al encuentro y le dijo que no lo maldiga el pueblo porque él era bendito. Y este profeta Balaán era profeta, pero era un profeta torcido. El profeta amaba el premio de la maldad, dice el apóstol Pedro. Este profeta le mandaron un presente, luego le mandaron otro presente con más esplendor, y quería ir a maldecir el pueblo porque Dios conoce las intenciones del corazón, y le salió el ángel de Jehová que él mismo dio, y no lo dejó Dios que maldiga el pueblo. Y este profeta después pereció más para adelante, lo vamos a ver, a espada, porque no se apartó, aún oyendo la voz de Dios, y Dios lo visitaba y hablaba con él. Tenía un don de profeta y se salvó por eso, porque era profeta, no se salvó. Es por eso el tema, porque tienen dones, creen que ya están salvos. No estamos en contra de los dones. El asunto es que hace falta que más que los dones, hay que tener el fruto del Espíritu Santo para poder ser salvo. Amén. Y son importantes porque hay que procurarlo. Dice aquí que cuando vio Balaán que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de guerreros, sino que puso su rostro hacia el desierto. O sea que también este profeta era, hoy increíble, hoy, para que ustedes así son irrevocables, dice que no fue como la primera y la segunda vez ante los agorreros a practicar adivinación y hechicería. Oye, tenía un don de profeta. Y aquí dice que cuando vio Balaán que parecía bien a Jehová que él bendijese a Israel, no fue como la primera y segunda vez en busca de agoreros, sino que puso su rostro hacia el desierto y alzó sus ojos y vio a Israel alojado por su tribu, y el Espíritu de Dios vino sobre él y no le quedó de otra que bendecir al pueblo de Dios. Ese otro ejemplo, vimos el ejemplo de Acab, el ejemplo del rey Acab, y el ejemplo de Acab y de Acab, cómo se perdieron y cómo Dios les salió al encuentro y le dio victoria sobre sus enemigos, pero ellos no se arrepintieron ni se volvieron a la santidad. Amén. Entonces el número 31:7 dice,
Y pelearon contra Madián, como Jehová le mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Mataron también entre los muertos de ellos a los reyes de Madián, Evi, Raquén, Sur, Ur y Reba, 5 reyes de Madián. Y también Balaán, hijo de Beor, mataron a espada, el cual hizo pecar a Israel, lo hizo tropezar. ¿En qué? En la idolatría. Y era un profeta. La Biblia lo dice que era profeta. Tenía el poder de bendecir y maldecir. Por eso Dios le salió al encuentro. Porque los dones son irrevocables. Aún tanto el torcillo, si Dios no le sale al encuentro, podía haber problemas. Por algo Dios dijo, no me lo maldiga. Porque Balaán le dijo a Balaán. Balaán le dijo a Balaán que él sabía muy bien que él podía ver, que al que él bendecía era bendito y al que él maldecía era maldito. Entonces, amado, aquí vemos otro ejemplo. Otro ejemplo donde Balaán, lamentablemente por su pecado pereció por su pecado, o sea que los dones son irrevocables. Bendito sea el Señor. Los dones son irrevocables, no nos pueden salvar. Balaán mandó a buscar a Balaán para maldecir al pueblo, pero no pudo, sino que Dios le salió al encuentro a Balaán y tuvo que bendecir al pueblo. Y luego fue muerto a espada. Él fue que hizo pecar al pueblo de Israel, en los cuales Dios tuvo que matar 25 de los príncipes de Israel. Por mano de Moisés lo ahorcó, hizo fornicar al pueblo de Israel. Y era un profeta, nunca como hay mucho hoy en día, que Dios lo usa en profecía, Dios lo usa en dones y están delinqueando. Hay otros que son ladrones, que lo han agarrado con la mano en la masa y tienen prueba, evidencia y andan ahí ministrando y predicando la palabra de Dios. Sin embargo, eso no lo salva. Entonces ahí hay que estar el problema, que venga una persona que se pinta, una mujer que se pinta en pantalonada, Dios la usa y dicen, pero esa está salva, pero no es como dicen los varones, porque mira, Dios también allá la usa, pero eso no lo salva. Recuerda que Judas era ladrón y se perdió, y Dios lo usaba, y nadie en este tiempo ha sido más usado que Judas Iscariote, y vamos a hablar de eso más luego, según vayamos avanzando. Dice segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaán, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Era profeta, para que se torció. Era profeta y se torció. Era profeta de Israel y se torció por el dinero, por la avaricia. Apocalipsis 2:14 también vuelve y se menciona su nombre. Pero tengo una poca cosa contra ti, el Señor Jesucristo hablando, reprendiendo a una de las iglesias, que tiene ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balaán a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Balac fue el que mandó a buscar a Balaán, y Balaán puso tropiezo al pueblo de Israel, haciendo fornicar al pueblo de Israel con su idolatría, por lo cual Dios ahorcó 25 de los príncipes por mano de Moisés. Y fue una mortandad terrible. Y luego ya ustedes ven el número 31 del 7 al 8, ahí muere Balaán a espada por su iniquidad. Entonces, vamos a otro ejemplo. Ese otro ejemplo, amado, era profeta y se perdió. Y vemos como él no fue la segunda ni la primera vez en número 24 a consultar a evocación ni adivinación, sino que fue y bendijo al pueblo de Dios. El Espíritu de Dios vino sobre él, o sea, que tenía un don profético. Amén. Pero eso no lo salvó, porque lo que nos salva es la obediencia. Eso hay que decírselo al pueblo, porque hay mucha gente confundida. Porque una mujer con pintura, con arete, eso lo usaba Jezabel. Y la maestresa así que se manifiesta con pintura, con arete. Así que se manifiesta, pues yo lo he visto en sueños. Y así que, porque eso es para seducir. Y donde Dios lo puso no puede haber. Entonces, mucha gente se confunde. Bendito sea el Señor. Entonces, 1 de Samuel 19:1 dice, tomando entonces Samuel, aquí vamos a ver otro ejemplo, Samuel, otro ejemplo con Saúl.
Dice que en 1 Samuel 19:1 dice que fue Saúl ungido como rey. Aunque fue elegido por el pueblo, como Dios no tiene acepción de personas, Dios le declaró a Samuel quién iba a ser ese rey, que iba a ser perverso y malo. Y aún así, escuche, que Dios le declara a Samuel que ese era un rey, que iba a ser perverso, que iba a tomar sus viñas, que iba a tomar sus jóvenes, iba a explotar al pueblo. Aún así, Dios le dio de su Santo Espíritu. El Espíritu Santo vino sobre él, aunque fue puesto por los hombres, porque Dios respeta la voluntad y el libre albedrío de los hombres. Dios le dijo a Samuel, tranquilo, no te pongas triste, que no fue a ti que te desecharon, fue a mí. Escucha al pueblo y no le hable como ásperamente, sino que escuche y pone lo que ellos piden. Y le puso el rey. Y Dios le dijo, dile cómo va a ser su rey. Y Dios le dio de su Santo Espíritu. Y aquí vemos en 3 ocasiones donde el Espíritu Santo viene sobre él. Y en una de ellas, en la tercera, ahí el Espíritu Santo desciende sobre él, tanto en pecado que iba a matar a David. Y lo vamos a ver ahora, usted se va a dar cuenta. Dice que en 1 Samuel 19:1 dice que fue ungido con una redoma, no con un cuerno, porque el cuerno simboliza firmeza de que el reino era duradero. Con una redoma lo unge y el Espíritu Santo ya inmediatamente desciende sobre él. Después que se apartó de Samuel, Samuel le dijo que el Espíritu Santo iba a venir sobre él. Iba a ser mudado a otro hombre. En 2 Samuel 11:5, por segunda vez el Espíritu de Dios viene sobre él también. Y van a la guerra y ganan la batalla por segunda vez. En 2 Samuel 11:5. Bendito sea el Señor. 1 Samuel 10:1 es ungido como rey. Cuando usted lee del verso 1 del capítulo 10 de 1 Samuel al 13, ahí el Espíritu Santo desciende sobre él. Y en 2 Samuel 11:5 al 7 dice que también el Espíritu Santo desciende sobre él. Pero en 1 Samuel 19:20, aquí vamos a ver algo para que usted vea que los dones son irrevocables. No nos pueden salvar, pero son importantes, hay que procurarlo. 1 Samuel 19:20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y Samuel, que estaba allí, y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Los mensajeros de Saúl fueron a matar a David, fue por mandato de David, por mandato de Saúl. Y el Espíritu de Dios vino sobre ellos y no pudieron hacer nada. Cuando lo supo Saúl, envió otro mensajero, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. O sea que esos fueron a cumplir una orden malignas y perversas, porque era matar a David, que el Espíritu Santo vino sobre ellos. ¿Y cómo se explica eso? Que son irrevocables los dones, que eso no nos puede salvar. Dios puede usar, Dios usa a quien Él quiera. Amén. Entonces él mismo fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú, y preguntó y se fue a Nayot en Ramá, y también vino sobre él el Espíritu de Dios, y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Escuche bien. Y él también se despojó de su vestido y profetizó igualmente delante de Samuel. Y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. ¿Se da cuenta cómo se explica que Saúl va a matar al rey David? Envía primeramente una compañía de militares, y el Espíritu Santo viene sobre ellos, manda por segunda vez, por tercera vez, y el Espíritu de Dios viene sobre ellos y profetiza. Y también va él y también profetiza. ¿Cómo se explica eso? Porque la Biblia no se equivoca, dice que el don y el llamamiento son irrevocables. Aunque Saúl no fue puesto por Dios en la voluntad perfecta de Dios, aunque en su voluntad permisiva, porque Dios respeta el libre albedrío del hombre, Dios fue puesto y Dios le dio de su Santo Espíritu. Por eso David decía, líbreme yo quitarle la vida al ungido de Jehová. Y aquí vemos cómo el Espíritu Santo vino sobre él y se despojó la ropa y estuvo desnudo delante de Samuel. Samuel, el profeta de Dios, representa a Dios en la tierra. Y el Señor me trajo una revelación profunda ahí. El Señor me ministró y me dijo, así hay muchos que nada más tienen los dones, que están profetizando, están ejerciendo el don de pastorado, el don de profeta, el don de maestro y de evangelista, y están desnudos delante de mí. Y aquí hay un ejemplo vivo de eso, desnudo delante de mí. O sea que no tienen
el fruto del Espíritu de Dios, no tienen el amor y la misericordia. Hay muchos arrogantes que creen que porque Dios lo usa, ya ellos se creen que son la última Coca-Cola del desierto. No hay humildad y Dios lo usa, pero eso no lo puede salvar. Aquí más que Dios te usa, hay que ser humilde. Amén. Y no creerse que usted es la gran cosa, porque Dios es que da los dones y Él es que usa a quien Él quiere y como Él quiera. Amén. Y no puede minimizar a nadie. Aquí vemos como este profeta, como Saúl, el Espíritu de Dios viene sobre él estando en pecado. Pero ¿con qué intención viene el Espíritu de Dios sobre él? Para hacerlo desistir de su maldad. Porque aún a los mundanos, a los impíos que no aman la sana doctrina, el Espíritu de Dios lo usa grandemente y también le da palabra y le da victoria. Y también Dios trata el Espíritu Santo de sacarlo de su error, porque lo que hace el Espíritu de Dios es tratar de que la gente salga de su error y se vuelva a Dios, porque no quiere que nadie se pierda. Y ya creen que están salvos, y no es así. Es cuando nosotros permanecemos en la obediencia a Dios, ahí es que está la salvación. Tenemos el fruto, la misericordia de Dios, hablamos la verdad y no hacemos mercadería con la palabra. Amén. Ese es otro ejemplo. Vámonos con otro ejemplo. Vámonos con Sansón, una persona nazareo, el cual Dios le profetizó por el mismo ángel de Jehová, que el mismo Dios, de que iba a tener un hijo, a Manoa y a la mujer de Manoa. Y lo tuvieron, y ya usted sabe quién era Sansón. Tenía el hombre más fuerte de todos los tiempos, humanamente hablando, porque tenía el Espíritu de Dios. Vamos a ver dónde Sansón, aquí también 3 veces habla mentira y el Espíritu de Dios no se aparta de él. Y luego se aparta a Dios, porque Dios te da chance. Y aún la gente comete en pecado y Dios le da chance, porque no es como nosotros. Pero llega un momento que se aparta el Espíritu de Dios y ahí hay problemas. Ahí sí viene el problema y viene la muerte. Mira lo que dice aquí, en Jueces 16:6. Dalila dijo a Sansón: yo te ruego que me declare en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Él le respondió Sansón: si me ataren con 7 miembros verdes que aún no estén en junto, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 miembros verde que aún no estaban en juntos, y ella le ató con ellos, y ella tenía hombre en acecho en el aposento. Entonces ella dijo: Sansón, los filisteos vienen contra ti, y él rompió la cuerda. O sea, él habló mentira. Mire, oiga, habló mentira, la mentira número 1 que habló, que registra la Biblia. Vamos con la mentira número 2. Entonces Dalila dijo a Sansón: he aquí tú me has engañado y me has dicho mentira. Descúbreme pues ahora, te ruego. Descúbreme pues ahora te ruego cómo podrá ser atado. Y él le dijo: si me atare fuertemente con cuerda nueva que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Y aquí dice que también lo ató por segunda vez. Sin embargo, rompió la cuerda, habló mentira por segunda vez. Sansón, los filisteos contra ti, ató y rompió la cuerda. La tercera vez ahí no le salió, porque el Señor te da chance para que te arrepientas. Si hay gente hablando mentira, y Dios dándole chance, y Dios lo está usando y creen que están bien y están en pecado. Dice aquí: y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me ha engañado 3 veces. Me has engañado y trata conmigo con mentira. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si te dieres 7 guedejas en mi cabeza con tela, y te aseguraré con la estaca. Y ella le aseguró con esta estaca y le dijo: Sansón, los filisteos contra ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó las estacas de tela por olla de tela. O sea, la tercera vez también habló mentira. El Espíritu de Dios estaba todavía sobre él. La misericordia de Dios estaba sobre él. Y aconteció que dice aquí, y ella le dijo: ¿cómo dice yo te amo cuando tu corazón no está conmigo? Y ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras, importunándole, su alma fue reducido a mortal angustia. Y dice que él le declaró el secreto, y cuando se lo declaró, ella le dijo a los soldados que vinieran, que ya le había declarado el secreto, y cuando era en su cabello, si lo cortaban su cabello,
y cuando ella lo durmió con su astucia y su malicia, que le quitó los cabellos, entonces cuando aconteció, entonces dice la Biblia que ella dijo: Sansón, los filisteos contra ti, y él dijo en su mente: escaparé como la otra vez. Y dice que, pero no sabía que Jehová se había apartado de él. Y ella hizo que él se durmiese sobre su rodilla, y llamó a un hombre a quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, dijo: esta vez saldré como la otra y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Así le va a pasar a muchos, le está pasando, que están haciendo pecado, haciendo cuantas cosas, y Dios le está dando oportunidad. Gente que han robado, que han delinquiado aquí adentro, gente que han hecho cosas feas, y Dios los sigue usando. Gente que han fornicado, que han adulterado, y tienen su lingote escondido, y Dios se lo va a sacar a la luz, tarde o temprano, porque Dios no puede ser relajo de nadie, y Dios lo está usando, y Dios dándole chance para que se arrepienta, y no quieren. Te estás dando cuenta que estamos hablando conforme a la palabra. Gente que Dios lo usaba, y que aún hablando mentiras Dios lo usaba. Sansón era uno de ellos, y que era uno de ellos. Y también hablamos de Saúl, que aunque fue puesto por los hombres, también Dios lo usaba, y Dios sabía que era un rey perverso, un rey malo. Acá también Dios le dio la victoria, o sea que Dios le sale al encuentro. Sin embargo, acá se perdió. Acá el rey Acá, el esposo de la reina Jezabel, y Acá con Z, también se perdieron, porque Dios les salió al encuentro para salvarlo y no obedecieron. Estamos hablando conforme a la palabra, y vamos a seguir con este tema. Entonces vámonos para el Nuevo Testamento. Lucas 17, 10-17, mira lo que dice. Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Dice que volvieron los 70 en tu nombre. Sin embargo, el Señor dice que no se maravillen de esto, sino que se maravillen porque su nombre está inscrito en el libro de la vida. Pero el Señor le dice: pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestro nombre esté inscrito en los cielos. O sea, usted puede echar fuera demonios y puede hacer milagros, y eso no quiere dejar dicho que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Dios viene a buscar es el fruto del Espíritu. Dios no viene a buscar dones. Los dones dicen quién es Dios, y el fruto del Espíritu dicen que somos hijos de Dios. No se confunden eso. Una gente Dios estar usándolo, y puede estar en fornicación, en adulterio, y puede estar en robo y haciendo cuantas cosas. Porque lo hemos visto a través de la palabra, gente que ha estado mal y Dios usándolo. Pero Sansón fue inteligente, Sansón se arrepintió. Pero el rey Acá, el esposo de Jezabel, y Acá con Z, rey de Judá, no se arrepintieron. Entonces vamos a seguir con este estudio. Juan 12:1, vamos a hablar aquí de él. Dice que entonces Marta tomó una libra de perfume. Juan 12, vamos a leer el 3. Juan 12, San Juan 12, verso 3. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio, y ungió a los pies de Jesús, y lo enjugó con su cabeza, y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, uno de los apóstoles, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dados a los pobres? Pero digo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Era ladrón Judas, y era uno de los 12, y tenía poder y autoridad. Lo vamos a demostrar por la palabra. Portaba una unción poderosa de parte de Dios, tenía un rango eclesiástico, el mayor. O sea que aquí los rangos eclesiásticos no nos salvan. Hay gente que cree que porque son pastores, porque son evangelistas, porque Dios los usa, creen que están salvos. No estamos criticando el que Dios te use, eso es bueno. Y Dios quiere usar a todos, a su pueblo, a todos, quiere Dios usarnos con poder y autoridad. Y eso es bueno, y eso Dios demanda de que nos llenemos de su Santo Espíritu, y de que tengamos el poder y la autoridad de Él. Porque ahí es que somos testigos de Dios, testigos del poder de Dios.
pero tiene que ser completa la obra. Tenemos que tener el fruto del Espíritu y tenemos que tener la llenura. Hay gente que tiene la llenura del Espíritu, que tienen el fruto del Espíritu. Hay gente que tiene, mejor dicho, que tienen los dones, pero no tienen el fruto del Espíritu. Amén. Tienen los dones, pero no tienen el fruto. Hasta hay que tener el fruto y los dones. Amén. Los dos. No dejar de hacer una cosa sin dejar de hacer la otra. Este apóstol era ladrón. Y oiga bien, Mateo 10:1 dice: entonces llamando a sus 12 discípulos, le dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. En el capítulo 10 de Mateo. Los nombres de los 12 apóstoles, los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro; Andrés su hermano; Jacobo, hijo de Zebedeo; Juan su hermano; Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano; Jacobo, hijo de Alfeo; Lebeo, por sobrenombre Tadeo; Simón el cananita; Judas Iscariote, el que le había de entregar. A estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudades de samaritanos no entréis, sino id ante a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicando, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Saná enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios. Da de gracia a lo que de gracia recibiste. Dice que le dio autoridad y le dijo que resucitaran muertos, que sanaran leprosos, que hicieran milagros. Increíble, y que resucitaran muertos. Ellos hicieron eso, Judas lo hizo. Los 12 hicieron eso, porque Dios le dio esa autoridad a Jesucristo. Pero Judas se perdió, era avaricioso. O sea que aquí, para ser salvo, hace falta más que los dones, más que el rango eclesiástico que tú tengas. Un don es un regalo de Dios y no te puede salvar. Satanás, el Señor lo destituyó del cielo, el diablo, que el Señor lo reprenda. Pero mantiene su don, él sí lo tiene. ¿Tiene poder o no tiene poder? Tiene poder, que el Señor lo reprenda. Eso es un don es un regalo que Dios te da. Tiene su poderío y su autoridad no ha sido quitada. Amén. No ha sido quitada. Ahora, esa autoridad no tiene efecto en aquel que busca a Dios. Ahora, el que no busca a Dios y está en pecado, entonces Satanás tiene poder sobre ellos. Pero él tiene su poder y su autoridad. Entonces, eso está claro, amado. Los dones son irrevocables, el llamamiento. Amén. Entonces, 1 Corintios 12 dice que el Espíritu Santo, ahora bien hay diversidades de dones, pero el Espíritu es el mismo. Ahí dice que Él reparte como Él quiere: don de profecía, don de ciencia, don de sanidad, don de hacer milagros. Y hay una diversidad de dones, pero dice la Biblia que lo pidamos. Y en el capítulo 14:1 dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. O sea, dice seguir el amor, está poniendo el amor por encima de los dones, porque el amor cubrirá multitudes de pecados, y el amor es que nos lleva al cielo. Amén. El que tiene el amor de Dios tiene el fruto del Espíritu, porque es el encabezado. Empieza con amor en Gálatas 5:22 y 5:23. Entonces Mateo 25:14 dice que porque el reino de los cielos es semejante. Dice que le dio dones, a uno le dio 5, a uno le dio, me parece, 3, 4, y a uno le dio 1. Por ahí que ve el asunto. Y dice que el que tenía 5 lo multiplicó, y el que tenía 4 lo multiplicó, pero el que tenía 1 lo enterró y se perdió, porque por uno también no usar los dones, también uno se pierde. Pero también hay personas que están usando los dones y están fluyendo el don, hay liberación, hay profecía, y se van a perder, porque eso es muy amplio, nada más eso no se queda ahí. Que los dones no los podemos enterrar. Hay gente que lo están poniendo a funcionar, pero, amado, pero están en apostasía, y Dios respalda su palabra. Dios va a respaldar siempre su palabra, y se van a perder con todo y dones. Judas Iscariote era uno de ellos. Amén. Entonces eso es delicado. El que tenía 5 lo multiplicó. Dios, ve bendito de mi Padre, heredar el reino de Dios, el reino de Dios. Y el segundo también vino también y lo multiplicó. El tercero lo enterró. Así hay mucha gente con los dones enterrados. El que tiene su don, póngalo a trabajar, pero póngalo a trabajar en obediencia a Dios, en la santidad de Dios como Dios manda, y con el fruto del Espíritu, que estemos completos, con el fruto y los dones, no solamente con los dones, sin el fruto. El fruto del Espíritu es la obediencia a Dios, cuando obedecemos y amamos a Dios. Amor, gozo, paz, benignidad. El que tiene el amor de Dios tiene misericordia. Y el que tiene misericordia corrige el pecado. Con verdad y con misericordia se corrige el pecado. Eso es lo que dice Proverbios 16, verso 6, si mal no recuerdo.
Amén. Seguimos con este estudio. Mateo 25:31 habla de que cuando el Hijo del Hombre venga sobre la tierra, venga a la tierra, pondrás la cabra a su izquierda y las ovejas a su derecha. Y dice que le dirá a los de la derecha que claramente tuve hambre, tuve sed, tuve desnudo y me diste de comer, me diste de beber. Y le dijeron, ¿cuándo te vimos desnudo o sediento? Jesús le dijo, por cuanto lo hiciste con uno de estos pequeños, conmigo lo hiciste. Venid y heredad el reino de los cielos. A los otros le dijo, estuve hambriento, sediento y no me diste de beber. Estuve hambriento, estuve con sed y no me diste de beber. En la cárcel desnuda y no me visitaste. Y cuando te vimos así, el Señor le dijo, por cuanto no lo hiciste con uno de estos pequeños, mucho menos lo hiciste conmigo. ¿Cuánta gente que tiene sed de la palabra de Dios? Y hay gente que, porque eso aplica en lo espiritual y en lo físico, tienen sed de Dios y no le dan la palabra como Dios manda. Hay gente que tienen hambre de la palabra de Dios y no le dan la palabra como Dios manda, como Dios manda, sino que le dicen lo que le conviene, porque eso es lo que están muchos falsos profetas, muchos falsos apóstoles y muchos falsos pastores y evangelistas que ya dejaron la verdad de Dios y ahora lo que están es detrás de la avaricia y se van a perder por eso. Amén. Los dones no te pueden salvar. Los dones no te pueden salvar. Aquí lo que te salva es la santidad, el amor, el fruto del Espíritu. Amén. Entonces esos se perdieron. Dice, irán esto al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Ahí no sé, Cristo está hablando aquí del amor. Está hablando de la misericordia que está por encima de los dones. ¿Tenían dones? Sí, tenían dones, pero se perdieron porque no hicieron misericordia. El amor de Dios no estaba en ellos. Una gente puede predicar la palabra, como le dije, puede hacer grandes milagros y grandes cosas. El corazón lo conoce de Dios. Y hoy en día la gente no le está, los pastores no le están preguntando a Dios a quién van a traer. Es que ven una gente que Dios lo usa grandemente. Y una vez vamos a traerlo sin saber si se guarda un lingote. Como hay gente que tú lo ves predicando en los altares, Dios lo usa y tiene su manto babilónico y su lingote en el corazón. No quiere dejar dicho, eso no quiere dejar dicho que porque una gente Dios lo use, es que esa gente ya está bien con Dios. No, aquí estamos hablando por la palabra que Judas era ladrón y hacía milagros. Y Dios lo escogió como uno de los 12. En el capítulo 10 de Mateo dice claramente que él era uno de los 12 y se le entregó autoridad y Dios lo mandó a resucitar muertos y a dar vida a los muertos físicamente y espiritualmente, y a los muertos físicamente y espiritualmente también, a dar la palabra, a predicar el evangelio. Sin embargo se perdió. ¿Te das cuenta que los dones no te pueden salvar? Pero son importantes. No hablamos despectivamente de los dones, Dios nos libre. Los dones hay que tenerlos. Amén. Oseas 6:6, porque misericordia quiero y no sacrificio y conocimiento de Dios más que holocausto. El pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice también Oseas. Entonces hay un pueblo que cree que porque una gente Dios lo usa y porque hablan en lengua y porque yo he visto gente hablando en lengua, gente terrible hablando en lengua y Dios usando y desordenado, cogiendo prestado y no pagan, y en los altares y que predicando, y gente ladrones que ya se les descubrió su pecado y andan ahí en los altares. Y usted ve que se mueven porque Dios se va a mover respaldando su palabra. Procúrate, ministro, pastor, evangelista, profeta. Procuremos todo que Dios nos respalde, porque Dios siempre va a respaldar su palabra, no importa quién la diga. Balaán estaba torcido y Dios lo usó. Y si Dios usó a una mula para reprenderlo a él, y Cristo no había muerto por su pueblo, continuar a nosotros, que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Continuar que Cristo derramó su sangre, que no quiere que nadie se pierda. Dios le da chance y oportunidad para que se salven, aún estando torcidos. Vivimos el ejemplo de acá, que era perverso, que Dios le salió al encuentro, le dio la victoria. Acá el esposo de Jezabel, acá el rey de Judá, que era idólatra, que cerró la puerta de Jehová. ¿Te das cuenta? Y Dios le salió al encuentro, pero se perdió, no se quiso arrepentir. Entonces, seguimos en 1 Corintios 13. Oiga bien, aquí habla clarito también. Dice, si yo hablase lengua humana, angélica, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retriñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe de tal manera que trasladases los montes y no tengo amor, nada soy. Y si repartiese todos los bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, nada soy. El amor es sufrido, es benigno, el amor
no tiene envidia, el amor no es atancioso y no se envanece, no hace maldad, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. El amor nunca dejará de ser, pero las profecías se acabarán y cesará la lengua y la ciencia acabará y el amor nunca dejará de ser. Aquí Pablo está poniendo el amor por encima de los dones. Como Cristo le dijo a los 70 que le entregó autoridad sobre los demonios. Señor, se sujetan los espíritus inmundos. No se maravillen de eso, maravíllense de que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. O sea, que una gente Dios puede usarlo en dones, en ciencia, en cuanto dones quiera Dios usarlo. Y su nombre puede hacer que no esté, y su nombre no estar inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que dijo Jesús y eso es lo que dice el apóstol Pablo. Que si tuviese toda ciencia, oye, el poder de Dios y toda ciencia y todo conocimiento, si no tiene amor, nada es. O sea que podemos tener los dones si no tenemos y no tener el amor de Dios. Hay gente que tiene muchos dones, pero no tienen el amor de Dios. Y se van a perder si no se arrepienten. Amén. Entonces, Mateo 7:17 dice, así que todo árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede dar el buen árbol dar malo fruto, ni el árbol malo dar fruto bueno. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado al fuego. Así que por su fruto lo conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, lo que hagan la voluntad del Padre, eso es lo que van para el cielo. Una gente es judía a Dios, que no hacía la voluntad de Dios y tenía dones. Acá fue rey y no hacía la voluntad de Dios. Y lo que le he mencionado, y el rey Acaz con Z de Judá, rey de Judá, y el que era rey de Israel, el perverso idólatra, eso no hacía la voluntad de Dios. Fueron llamados por Dios y puestos por Dios y se perdieron. Tenían el don de ser rey y tenían el don también de que el Espíritu Santo estaba en ellos, pero se perdieron. Amén. O sea que hay que estar claro con eso. Hay que abrirle la vista a los hermanos por medio de la palabra, porque la palabra es la que revela todo, de que no todo aquel que porque lo vea que Dios lo use, es que esa persona está íntegra ante Dios. O porque usen, yo he visto pastores que con pelá caliente y que supuesto profeta y con pantalones guayados, con moda mundana, cuando la Biblia dice que no amemos al mundo y Dios usándolo. Y si usted no tiene el conocimiento, dice, pero ven acá. Entonces hay gente que dice, pero mira el pastor que está corrigiendo, el pastor o el evangelista que está corrigiendo fulano de tal. No es así, porque mira, Dios lo usa a ellos, y se van a salvar. Aquí te estamos revelando la palabra que no se salvan si no se arrepienten y viven en santidad y viven para Dios. El que permaneciera hasta el fin será salvo. Amén. Mateo, bendito sea el Señor. Mateo 7:22. Dice, mira aquí lo que dice Jesús, con esto vamos a cerrar. Bueno, vamos a seguir hablando de esto para cerrar con esto. Dice aquí 1 Timoteo 5:22, no participe de pecado ajeno. Y hay personas que son usadas por Dios, pero participan en pecado ajeno. Una gente está en pecado, que robó, que hizo cosas que a ellos no le agradan, y ellos vienen y lo defienden. Usted está en pecado, aunque Dios lo use. Y si le da un infarto ahí en ese momento, usted se va para el infierno, lamentablemente. Porque hay gente que están cimentados en los dones, en la palabra, en el fruto del Espíritu. Y los dones son importantes, vuelvo y reitero, hay que pedirlo, pero no te pueden salvar. Tiene que, más que los dones, se necesita el fruto del Espíritu y la obediencia a Dios para poder ser salvo. Amén. Y segunda de Crónicas, 33 del 1 al 20, porque no como tú empieces. Recuerda que Elí era compartícipe de pecado ajeno. Sus hijos eran perversos y estaban viviendo con mujeres y se paraban al altar a hacer sacrificio, y Dios lo cortó, y a Elí lo cortó también porque permitió ese pecado. Elí fue compartícipe de pecado ajeno, compartícipe, y pereció él y toda su descendencia. Dios dijo que nunca iban a ser salvos ninguno, la descendencia de ellos. Entonces, cuando usted se va a segunda de Crónicas 33 del 1 al 20, Manasés, hijo de Ezequías, hijo de Ezequías, rey de Judá, Manasés, que después que Ezequías reformó, porque el rey Acá, Ezequías era hijo del rey Acá de Judá, que cerró la puerta de Jerusalén, que era un idólatra, un perverso, y Dios le salió al encuentro para salvarlo. ¿Y qué va? Le dio la victoria sobre unos reyes que querían invadirlo, y aún así no se arrepintió, se perdió
y Ezequías vino y reedificó el templo, lo abrió, y hizo una reforma, puso a los sacerdotes de nuevo a que se ministrara de nuevo en el altar y que se hicieran los holocaustos a Dios. Y dice que cuando murió Ezequías, vino Manasés, hijo de Ezequías. Pero este hombre fue tan terrible y tan pecador y tan perverso, Manasés. Oiga, que Dios lo comparó con los amorreos. Oiga eso. Y pasó su hijo por fuego, pero no como tú empieces, como termine. Hay muchos que empiezan en santidad terrible, en un fuego terrible, y terminan perdiéndose. Y otros empiezan terrible, feo, mal, y terminan bien, porque no como tú empieces, como se termine. Y Manasés, en segunda de Crónicas 33, del 1 al 20, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová y pasó su hijo por fuego. Pero dice, cuando usted lee del 33, del 1 al 20, dice que se arrepintió a Jehová y reedificó los muros, y reedificó el altar de Jehová, y se arrepintió y Dios lo salvó. O sea que no es como tú empieces, sino como termine. Entonces, para terminar, Mateo 7:22, aquí dice claramente, Cristo Jesús revela, para terminar con este estudio, bendito sea el Señor. 7:22 dice: muchos me dirán en aquel día. Por eso que vamos a leer el 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. O sea que hay mucha gente que tienen dones, pero no hace la voluntad de Dios. Tienen dones, predican la palabra, pero no corrigen el pecado, le pasan por arribita y oigan, y se ponen en contra de lo que predican la verdad de Dios como debe de ser. Y dice en Mateo 7:22, en el verso 22, Jesús dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos milagros. Y entonces le declararé: nunca os conocí, apartado de mí, hacedores de maldad. Lo mismo que él le dijo en Mateo 25 en adelante, cuando el hijo de 31 en adelante, a la cabra que estaban a su mano izquierda, que eran también cristianos, pero tenían dones, pero ellos no tenían el amor de Dios, no hicieron misericordia, y hacían milagros. Apartado de mí, al fuego eterno, maldito, nunca os conocí. Así que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hemos ministrado bajo el tema: porque tienen dones, creen que ya están salvos, y no es así. No estamos en contra de los dones, hay que procurar los dones espirituales, pero sobre todo, más que los dones, hace falta la obediencia, y hay que tener el fruto del Espíritu. Cuando obedecemos, ahí llega el fruto del Espíritu: amor, paz, benignidad. Ahí es que está la clave. Dios te bendiga y Dios te guarde. Estuvo con ustedes su hermano David Batista. Hasta otra nueva entrega. Amén.